nosotros entendemos que la dimensión de la cultura no puede ser pensada en sí misma, es un riesgo, es una probabilidad permanente en nuestra práctica de caer en prácticas asistencialistas, en prácticas verticalistas que no aporten una construcción que solucione los problemas de fondo. Para pensar la cuestión de desde dónde nosotros pensamos el trabajo culturarial, porque quizá el concepto de trabajo culturarial es un poco amplio, un poco indeterminado, como que hasta no dice nada, ¿no? Porque en ese sentido nosotros creemos que tenemos que reflexionar sobre cuál es nuestra política culturarial, porque a los barrios van a dar talleres los de la Cámpora, los del PRO, las empresas van a dar también talleres a los barrios. Entonces a nosotros nos interesa reflexionar sobre una praxis cultural transformadora, ¿no? En ese sentido es que nos parece interesante pensar la reflexión de la cuestión de la humanidad, ¿no? Una cosa que todos reconocen, los que intervienen en los barrios, sean del PRO, de cualquier empresa, de donde sea, es que los guían objetivos humanos, ¿no? Es una cosa que cualquiera admite. En ese sentido nos parece interesante reflexionar sobre qué es la humanidad para nosotros, qué es el hombre o qué implica, ¿no? Decir que nuestros talleres tienen objetivos humanos, objetivos de humanización. Y ahí nosotros siempre trabajamos con una cita de Freire, de un texto ya muy conocido, que es Pedagogía del Oprimido, en la que él dice: la humanización responde a lo que denominamos vocación de los hombres, vocación negada en la injusticia, en la explotación, en la opresión, en la violencia de los opresores. Dicha vocación es, a su vez, afirmada en la lucha de los oprimidos por la recuperación de su humanidad despojada. Muchas veces de manera ortodoxa, solo como hoy también decía la compañera Claudia Corol, la clase obrera industrial, no, sino el conjunto de los oprimidos que entran en el proyecto que construimos los que producimos todos los días el mundo con nuestro propio trabajo. Y ahí la cuestión del trabajo cultural, o de la esfera de la cultura, mejor dicho, para nosotros toma una dimensión muy importante, ¿no? Superando la concepción de cultura como cosa, que quizá también es otra cosa que ya está bastante instalada. Nadie dice que la cultura es un saber enciclopédico, quizá algún profesor de secundaria, pero ya en general es una cosa superada, lo que no significa que no se siga tratando de esa manera. Los que hacemos todo en el mundo, los que trabajamos, los que lo producimos, los que cartoneamos la calle para que no esté sucia, los que hacemos absolutamente todo en la sociedad, no somos los que la dirigimos. En ese sentido nosotros tenemos una perspectiva de clase y nuestro trabajo cultural apunta a que todos los oprimidos ejerzamos esa conciencia de que somos los que producimos la sociedad, y como decía el compañero Agustín, que son unos pocos los que vienen tomando todas las decisiones y nosotros somos los que venimos haciendo todo. Bueno, ahí hay un problema de conciencia, decimos nosotros, un problema no lo decimos nosotros, ¿no? Lo dice mucha gente antes que nosotros, un problema de conciencia de clase, y nosotros entendemos que el trabajo cultural en los barrios entra en ese marco, a fortalecer esas construcciones de conciencia de clase, lo que es inseparable de la construcción de poder popular, como decía también acá el compañero. A nosotros nos parece que pararnos desde este punto de vista que estamos diciendo rompe la idea por completo del tallerista como algo neutral, ¿no? Del tallerista en términos neutrales. Para nosotros es claro, hay intereses contrapuestos en la sociedad y la cultura tampoco es neutral. Digamos, no hay cultura neutral. La cultura o defiende a los empresarios o los combate. O sea, no es cuestión nada más de que nosotros no queremos hacer trabajo con alguna empresa que tiene un plan o algún proyecto en los barrios, sino que en realidad estamos combatiendo a esos empresarios mismos. No es solamente una cuestión romántica, ¿no? Aunque también no renegamos de eso. Y esta idea de que el tallerista no es neutral, porque el tallerista está comprometido, como decían también los compañeros, con los intereses de su propia clase, de los trabajadores en sentido amplio, de los barrios. Nadie nos llamó, digamos. Y superar también esta idea, ¿no?, de que estamos afuera, ¿no? Empezar a pensar en términos de oprimidos, ¿no?, de clases, en el sentido ampliado del término. Y esta definición, esta, digamos, afirmación, nos da algunas definiciones, como la de la independencia. Y ahí el otro punto del TAPI, ahí del final de Independientes. Que es la independencia de esas empresas, es la independencia de esos gobiernos que respaldan esas empresas,
es la independencia del Estado, es la independencia de todo lo que represente a los intereses que no tenemos como clase, que son antagónicos a nuestros intereses como clase. Y bueno, la situación que tienen los barrios, porque nosotros no vamos a embellecer la pobreza, ¿no? Esa es otra perspectiva, a embellecerla, que sea menos dolorosa. Nosotros vamos a tratar, a aportar a que se organice, a aportar con herramientas para que se supere definitivamente. Entonces, en ese sentido, nos parece que la cuestión del proyecto que supere el taller concreto, digamos, nosotros, la mayoría, entiendo yo, por lo menos a nosotros nos pasó, empezamos con un taller y empezamos a complejizarlo y decimos, bueno, pero metamos otro, y cada vez empezamos a tener una mirada más amplia. Bueno, para nosotros ese es estratégico, y estos espacios son importantísimos para poder discutirlo, para que nuestra práctica no sea solo, no esté en contra del asistencialismo, sino que no sea asistencialista realmente. Entonces, como para ir cerrando, para nosotros hay dos cuestiones fundamentales que tenemos metidas en las prácticas, que conceptualmente las comprendemos pero nos cuesta superarlas, que son la cuestión del aislamiento y de las prácticas unilaterales. Las prácticas unilaterales es esto, ¿no? Nuestro taller, nosotros damos nuestro taller que está re bien planeado, lo pensamos durante toda la semana, lo damos, el taller funciona re bien, ahora, después, el chico que estuvo en el taller está en el mundo capitalista, patriarcal, todos los días, educándose con la cultura dominante. Bueno, eso es algo que es fácil de comprender. Ahora, ¿cómo se supera? Para nosotros también es importantísimo la articulación con los movimientos sociales, como por ejemplo, nosotros articulamos muchísimo con los compañeros del Frente de Organizaciones en Lucha, que también están organizando en el TAPI, porque no se puede pensar al individuo como una suma de factores, ¿no? En el que nosotros tratamos uno, sino que hay que tratar esta cuestión de manera integral en la construcción de este contraproyecto, decimos nosotros, de una sociedad nueva. Y por otro lado, el aislamiento, el miedo a la política, ¿no? Que hoy está mucho más superado, ¿no? A nosotros la dictadura ha destruido a las organizaciones populares. Y nosotros nos encontramos resistiendo, cada grupo quedó solo resistiendo en su pequeño lugar y de repente en la academia se hizo teoría de eso. Parecía que era bueno estar aislado, con teóricos que llegaban hasta decir que dividir era fortalecerse, ¿no? Porque vos conservabas tu identidad, ¿no? Y no te mezclabas con otros que te querían hacer que seamos todos iguales. Bueno, para nosotros esa es una tara que se ha superado muchísimo, pero igual nos sigue costando superarlo, ¿no? Hay muchos sectores que lo han superado. Nosotros lo vemos mucho en los barrios, ¿no? El problema de los del fondo. ¿Quién fue el que vendió Paco? Los del fondo. ¿Y los del fondo qué dicen? Los del fondo. Y siempre hay otro, digamos, ¿no? O los de Cruzando el Río. Siempre en el barrio hay otro que es más malo que uno. Está esa mirada corporativista de tratar de cerrarse en lo propio. Eso para nosotros tiene fundamentos históricos. Destruyeron todos los lazos de solidaridad. No fue que elegimos estar separados, nos separaron por la fuerza. Y nos cuesta volver a construir esos lazos. Y nosotros llamamos, y en eso nos parece importantísimo el TAPI, a que no solo lo pensemos en el barrio, nuestra intervención concreta en el barrio, sino en el terreno de los talleristas. Nosotros estamos viendo que un montón de los problemas que surgen son problemas que nos pasan a nosotros, que pasan en San Luis, con el único gobierno, la única provincia que no ganó el kirchnerismo, y pasa lo mismo. Entonces a nosotros nos parece que tenemos que superar también el aislamiento y el corporativismo en el terreno de los trabajadores de la cultura. En ese sentido nos parece que el TAPI es un gran logro, y coincido con el compañero Agustín, el TAPI lo tenemos que seguir pensando, este lo tiene que ser el primero. Este tiene que ser el primero, porque de hecho lo es, pero este no tiene que ser el último. Bueno, muy bien.